Yanine Áñez fue proclamada presidenta interina de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia obligada de Evo Morales y de la línea constitucional de sucesión, lo que dejó al oficialismo sin un relevo inmediato. En 2020, cuando se realizaron elecciones, Luis Arce, cercano a Evo Morales, resultó ganador y comenzó lo que para muchos fue una persecución en contra de Yanine Áñez, que solo cumplía con un deber constitucional. Estuvo privada de libertad por casi 4 años en un proceso que organismos internacionales y sectores políticos calificaron, como he dicho, como una persecución judicial. Tengo el gusto de saludar a esta hora a la expresidenta Yanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia y exprisionera política. Presidenta, bienvenida, buena tarde, qué gusto tenerla en el programa y qué gusto verla en libertad. Muchísimas gracias, Idania. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia del programa. Bueno, primero dígame cómo se encuentra, cómo está su salud. Hace ya más de 40 días que usted fue o que está en libertad. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. Todavía con unas secuelas con la salud y una precisión. Yo estuve privada de libertad casi 5 años, de manera tremendamente injusta, con muchísimas restricciones, con una hazaña del poder político durante todo este tiempo, pero gracias a Dios que me dio muchísima resiliencia y ahora me encuentro feliz en mi casa, en mi tierra, con mis hijos. Y en esta fecha donde uno se pone tan sensible y donde yo añoraba tanto estar con mis hijos, añoré muchísimo estar con mi madre en las Navidades y ella desafortunadamente murió estando yo en prisión y no pude verla, no pude pasar con ellos los últimos años, pero aquí estamos buscando nuevamente respirar, nuevamente vivir tranquila, pero con la conciencia limpia y con la frente bien en alto, gracias a Dios. Presidenta, el Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia anuló su condena, que alcanzaba los 10 años, reconociendo vulneraciones al debido proceso. ¿Por qué tardó tanto? Es la pregunta, en reconocer lo que para muchos era evidente. ¿Casualidad que lo hiciera después de un proceso electoral donde, digamos, el futuro político de Bolivia ha dado un vuelco y hemos salido de una etapa que para muchos fue oscura? ¿Casualidad? ¿Fue después de tanto tiempo que descubrió que se vulneraban los derechos? No, Idania, de hecho no. En ese sistema judicial sometido de manera extrema al poder político, hacían lo que cuando venían las instrucciones del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, y cuando la justicia está tan sometida al poder político, las garantías no existen. No es que recién se hubiesen dado cuenta, es que además hubo un proceso judicial donde se eligieron nuevas autoridades judiciales y ahora nos han abierto la posibilidad de que la justicia se reencauce en nuestro país. Porque si eso no hubiese sucedido, como yo lo decía cuando salí de la cárcel, si no se hubiese ido el ogro, las condiciones para los presos políticos no hubieran tenido opción de salir en libertad. A mí mis derechos se me vulneraron desde el primer día. A mí no se me respetaron, yo sufrí aberraciones jurídicas y aberraciones psicológicas también. No tenía condiciones de defensa. Me iniciaron 9 procesos, Idania, en los que no había ninguna investigación previa. Había una acusación por parte del Ministerio de Justicia donde a los presos políticos ya se nos rotulaba con la etiqueta de culpables, sin opción a descargarnos con pruebas, sin opción a una legítima defensa. De hecho, por ese motivo yo decidí
no tener abogados de defensa técnica, el régimen me impuso abogados de oficio que obviamente cumplían solamente formalidades. Obviamente de que ellos tenían ya una directriz que tenían que cumplir y en esas condiciones no hay ninguna posibilidad de defensa. Y Dania, fue muy duro, era muy triste estar enfrente de juzgadores donde a uno no le daban condiciones, donde a una la ponían al frente de una cámara como estamos ahora, porque a mí no se me permitió asistir ni siquiera al juicio donde fui condenada. Todo era vía virtual. Entonces, así no había ninguna posibilidad. Por eso yo desistí de la defensa técnica y ellos solamente cumplían formalidades para decir cumplimos el procedimiento, porque ella sí tenía abogados de defensa pública que yo ni siquiera los conocí. Esas eran las condiciones en las que yo estuve en la cárcel durante casi 5 años. Créame que sé lo difícil que fue para usted y para su familia. Tuve el privilegio de acompañar a su hija Carolina en muchos eventos internacionales. Tuve el privilegio de estar a su lado, de brindarle apoyo, de visibilizar su causa, y también la vi crecer y la vi empoderarse en la defensa de su causa. Y créame que yo que la acompañé tanto, vi cómo fue transformándose además, pero en paralelo sé lo que significó para la familia. Y sé también que permanentemente usted estaba en contacto cuando lo permitían con su hija, pero igual, ¿cómo ha sido ese reencuentro en libertad? Maravilloso, increíble, soñado, porque detrás de cada preso político está lo humano, y Dania, están los hijos, está la familia, y yo sufría demasiado, aunque trataba que ellos no me vean así porque quisieron quebrarme emocionalmente. Me rompieron, sí, pero no me destruyeron, porque los vi que les corté sus proyectos de vida. Usted sabe de que cuando los hijos crecen, ellos tienen sus propias aspiraciones, sus propios proyectos, y yo presa, entonces ellos se tuvieron que trasladar a la ciudad de La Paz y acompañarme durante todo este tiempo. Yo siempre voy a estar agradecida con Dios por la hija que me dio, y al mismo tiempo muchísimo sufrimiento porque ella se exponía demasiado. De hecho, a ella también la persiguieron, no solamente a mis hermanos, no solamente a la gente que trabajó conmigo, a ella la persiguieron con una saña, con el propósito de quebrar a su madre. Le abrieron proceso y ella se exponía de una manera de que yo no podía evitarlo, porque ella, a pesar de las amenazas, ella continuaba. Y eso para mí era demasiado fuerte dentro de prisión, porque no podía protegerla, porque sabía que ellos no tenían compasión. Esta gente no le importa, no miran el lado humano de las personas, porque ¿qué más querían conmigo que tenerme presa por delitos que no había cometido? Entonces era una enorme preocupación, una enorme frustración, y por eso fue de que me vino una depresión severa en la cárcel. Yo tuve que pasar procesos muy complicados de salud, producto de toda esa presión emocional que yo sentí, Claro. y al que fui sometida por el régimen durante todo el tiempo. Claro, claro. Fue su momento más difícil, y con mucho respeto, le pregunto, su momento más complicado de toda esa presión encima, cuando usted atentó contra su vida, presidente. Es que no tenía opciones de defender, Idania. Y cuando a uno le tocan los hijos, uno entra en una desesperación y en un quiebre emocional
que no lo podía controlar. Y en ese momento tan feo, tan difícil, esa noche aciaga que me cuesta hasta recordarla, yo solamente pensaba que si yo no estaba, iban a dejar de perseguir y amenazar a mi hija. Y yo ahí tan controlada, pero tan vigilada, entonces no tenía cómo. Y fue una decisión horrible, lo admito, pero en ese momento uno no tiene control sobre sus propias emociones. Yo les he pedido perdón a mis hijos por muchas situaciones por los que los he hecho pasar, incluso por esa situación que para ellos fue también brutal, una emoción negativa brutal, pero yo pensé en un momento de quiebre emocional, pensé que era la única forma en que yo podía ayudarla, pero Dios no quiso que llegue a su final. ¿Qué la hizo seguir adelante? ¿Cómo se recompuso para seguir adelante, Presidenta? Bueno, a mí, como le digo, me quebraron, pero no me destruyeron. Y yo vi la desesperación de mis hijos, le hice una promesa a mi hija que no iba a volver a suceder. Entonces, bueno, vi también de que la resiliencia y la fuerza que me dio Dios fueron muy fuertes. Y también me di cuenta que mantener la dignidad en un momento de esa manera ante la injusticia valía la pena. Y fue de ese modo que con la ayuda de ellos, con la compañía, con mis hermanos, con mi familia, con mucha gente que hasta yo no conocía porque yo tuve muchísimo apoyo humano. Habían mujeres que me acompañaron durante los casi 5 años afuera orando cada jueves. No tuve apoyo institucional, evidentemente, no la tuve. Pero que más que el apoyo humano y el amor de mis hijos y de mi familia, Claro. para poder seguir adelante y para decir, yo no estoy aquí por haber cometido un delito. Yo estoy aquí por un contexto político donde el blanco fui yo. Claro. Eso fue lo que me tocó. ¿Por qué usted, Presidenta? Porque usted era la persona que podía alimentar la narrativa de toda una conspiración y de un golpe de Estado. ¿Por qué con esa hazaña contra usted particularmente? Usted sabe de que los políticos, sobre todo del socialismo del siglo XXI, instalan un relato. Y ese relato lo repiten y la gente que lo sigue repitiendo. Y yo ahí era el símbolo, una mujer que estaba sola, que no tenía partido político, que solamente tenía sus hijos y su familia. Entonces creo de que fui el chivo expiatorio, fui la presa fácil para demostrar poder, para decirle a la gente, miren lo que nosotros somos capaces de hacer. No nos importa quién sea, no les importó mi condición de mujer, ni mi condición de expresidente, porque tuvieron la grosería. Evo Morales tuvo la grosería de decirlo públicamente, que ellos decidieron mi apresamiento y mi juzgamiento por la vía ordinaria en una reunión en el Chapare junto con el ministro de Justicia, el ministro de Gobierno, el expresidente Luis Arce, el entorno más cercano, el entorno político más cercano de Evo Morales y del entonces presidente Luis Arce, lo decidieron en una reunión en el Chapare. Eso es realmente cobarde. Eso fue realmente un abuso de poder donde me llevaron a la justicia ordinaria sin respetar el fuero que yo tenía como presidente. Pero así es el abuso, así son ellos, así son los del socialismo del siglo XXI. No les importa nada, simplemente usan el poder. Presidente, Bolivia ha dado un vuelco. Bolivia intenta dejar
años atrás de ese socialismo del siglo XXI. ¿Tiene esperanza Bolivia de construir una Bolivia democrática, distinta? Yanine Áñez piensa, cree que en ese futuro de Bolivia ella tiene un papel que jugar. Mire, en este momento yo tengo muchísima esperanza en que Bolivia pueda reconstruirse en su institucionalidad, porque 20 años de gobierno, con excepción de mi gestión, que fue corta, que fue complicada, porque había mucha violencia política, porque después nos vino la pandemia, solamente fue por un año. No es que en un año yo podía reconstruir una estructura de 14 años y ahora una estructura de 20 años que sí se puede. Yo espero que el presidente ahora tenga el tiempo y la comprensión de todos los bolivianos para poder reconstruir. Tenemos muchísima esperanza porque nos han dado señales desde el Poder Judicial, señales de seguir la normativa y no de someterse al poder político que tanto daño hace a los países que queremos democracia. Yo en este momento lo que quiero es ayudar desde donde me toque, no precisamente desde un puesto político, no precisamente desde una institución política, pero sí con mi voz, que pretendieron en el pasado callar, silenciar, pero sí, como todos los bolivianos, estamos muy esperanzados y queremos darle su oportunidad y su espacio al presidente porque nos está demostrando que tiene buenas intenciones. El Poder Judicial ha dado señales que a nosotros nos alegran y nos dan muchísima esperanza de reconstruir el Poder Judicial, de no tener jueces y fiscales que simplemente reciban instrucciones del poder político, del Ministerio de Justicia, que tanto daño ha hecho a este país. Ahora ya no existe más el Ministerio de Justicia porque era un ministerio de persecución política. La Procuraduría General del Estado era una institución que no hacía su trabajo en sí. Él estaba adherido en todos los procesos políticos porque para eso eran muy eficientes, para perseguir a los adversarios políticos, porque no nos ven como adversarios, nos ven como enemigos. Y con esa sed de venganza que los caracteriza a los que pertenecen al socialismo del siglo XXI, ellos destruyen democracia, destruyen esperanza, destruyen países. Y nosotros sí, ahora tenemos que cuidar nuestra democracia porque queremos la reconstrucción de una Bolivia próspera y que nos dé garantías, nos dé derechos, nos permitan vivir en democracia. Presidenta, me queda un minuto y algo. Me gustaría solo pedir un mensaje suyo. Hay mucha gente a lo largo de estos años que estuvo pendiente, atenta a su caso, y mucha gente que se movilizó. Y me consta, porque como dije antes, estuve en muchos eventos donde se levantó la voz por usted. Solamente quisiera darle ese minuto para que usted nos deje un mensaje. Muchas gracias, Idania. Muchísimas gracias a su medio, a no olvidar mi causa y que lo vean en niveles internacionales, que nosotros es donde acudimos cuando nos encontramos privados de libertad y sin condiciones de defensa. Yo quiero decir al mundo entero y a los países que ahora se encuentran reprimidos que la libertad existe, que la democracia hay que lucharla, hay que pelearla y hay que reconstruirla en aquellos países donde nos hicieron mucho daño y donde destruyeron nuestras instituciones. Mucha esperanza, mucha fuerza, que vienen días bendecidos por Dios, así como yo estuve en un momento de quiebre, pero no destruida. Ahora yo tengo muchísima esperanza y de esa manera quiero transmitir al mundo entero y a todos los países que están luchando por esa libertad, que están viviendo tanta represión como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba,
que no pierdan las esperanzas, y un mensaje de esperanza y con muchas bendiciones de Dios. Es la expresidenta Yanine Áñez, presidenta interina de Bolivia. Fue prisionera política de Evo Morales y de Luis Arce. Presidenta, gracias por el tiempo. Me alegra por usted, por su familia, por sus hijos. Gracias de verdad por compartir con nosotros hoy. Buena tarde. Gracias a usted, Idania, que Dios la bendiga.